Creo que la inteligencia emocional lo que lleva aplicada desde el liderazgo para el negocio es alcanzar resultados sostenidos en el tiempo. Todos sabemos lo que es un líder ideal. Todos sabemos qué características tenía nuestro líder ideal. Ahora, lo que no sabemos es en qué lugar estamos nosotros frente a esas características y capacidades. Y esa es la clave principal. Se está generando un contexto en el corporativo, en el mercado, en los negocios, a nivel general, que va a requerir de un liderazgo mucho más vulnerable, más curioso, más humilde, y no por eso con menos expertise. Esto es Provocar la Reflexión, un espacio para frenar, hacerte las preguntas que importan y crecer como líder. Soy Vicky Blasevic y cada semana te acompaño con ideas y conversaciones para que lideres con más confianza, claridad e impacto. Bienvenidos a este nuevo episodio de Provocar la Reflexión. Hoy estoy charlando con Gastón Charri. Gastón es un convencido de que la transformación cultural y organizacional alineado a la experiencia de los equipos es gran parte del éxito de un negocio. Es máster en inteligencia emocional, coaching y desarrollo directivo y aborda el liderazgo desde una perspectiva directa y práctica. En los últimos años integró herramientas de inteligencia artificial generativa a la gestión de cultura, learning y experiencia, convirtiéndolas en ventajas competitivas medibles. Antes de eso fue consultor independiente y formador, acompañando a líderes senior a gestionar el cambio en momentos de crisis. Viene de Mercado Libre y arranca en Despegar. Yo le dije que va de unicornio en unicornio. Y antes de que empecemos con las preguntas a Gastón, les quiero hacer una breve intro. Gastón y yo nos conocimos, si no me equivoco, hace 15 años. Más o menos, ¿no? Sí. Gastón trabajaba en L'Oréal y yo en ese momento estaba también haciendo mi pasantía, uno de mis primeros pasos en el mundo del marketing. Y la verdad que fue una experiencia espectacular y transformadora. Y me alegró un montón cuando le mandé un mensaje, lo vi en LinkedIn y dije, yo a Gastón lo tengo que traer a este espacio a charlar. Y me dijo, sí, obvio, Vicky, me acuerdo de vos, vamos, charlemos. Así que Gastón, gracias por hacerte el tiempo en esta transición en la que estás para compartir conmigo esta conversación. Buenísimo, Vicky, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu espacio, a tu canal, que me parece extremadamente interesante. También el contenido que compartís, la manera de compartirlo. Y bueno, muy contentos con esta conversación que tenemos. Me encanta. Qué bueno. Bueno, vamos a empezar Vamos. de lleno porque vos hoy me contaste, che, Vicky, estuve escuchando algunos episodios, escuchaste el último de autoconciencia y me dijiste, yo no sabía que habías hecho un máster en inteligencia emocional. No te lo dije en nuestra conversación previa, pero te envidio. Me encantaría en algún momento formarme aún más en ese tema. Y contanos, o sea, me encantaría que nos cuentes cuál fue el recorrido y el camino que te llevó hasta ahí. Qué bueno. Sí, la verdad que tuve la oportunidad de hacer un máster en inteligencia emocional y desarrollo directivo en Barcelona. Esto ya fue hace unos años. Y la verdad que lo que me llevó ahí fue tener diferentes, bueno, experiencias y sobre todo una incomodidad en algún momento de querer saber más sobre un tema que me era difícil poner palabras. Tenía que ver con el liderazgo, pero no tenía que ver con el liderazgo como quizás era comprendido en cierta bibliografía o cierto estilo que tenía que ver con la comunicación, con delegar, con esas palabras comunes que por ahí se utilizaban durante un periodo de tiempo. Y ya venía escuchando cada vez más y metiéndome cada vez más en cómo la comunicación, la empatía, cómo el entender qué le pasa al equipo, estaba cada vez más presente en los cursos y de liderazgo. Y la verdad que en ese momento estaba haciendo yo mi experiencia en Unilever y conecté con una persona de las cuales estas personas referentes que uno va teniendo en su camino laboral y, y le pregunté qué experiencia había hecho, porque la veía con algunas fotos y demás en redes, y me dice, acabo de terminar justamente un máster en inteligencia emocional. Le dije, "A ver, contame un poco", y en ese contame un poco, seguí metiéndome y seguí viendo un poco el abordaje que tenía este máster, y digo, no, creo que es por acá. Y la verdad que
si querés, te puedo decir que tuvo que ver más con la curiosidad de ir a ver y a conocer eh, toda una conceptualización, un marco teórico y toda una forma de ver y entender el liderazgo con ciertos conceptos que rompen paradigmas, y eso también fue la forma que tuve de transitarlo, ¿no? Tengo un perfil, voy a poner algunas etiquetas acá, Vicky, también le digo a la gente que nos escucha, a veces las etiquetas no sirven para traer, no está muy bien, pero También, te lo preconceptos, habilito. gracias, pero era el perfil corpo, yo venía muy de la corpo, ¿no? Y la verdad que traer la palabra, el concepto emoción, algo tan resultadista, hasta a mí me hizo romper ciertos paradigmas. Y el tránsito del máster estuvo muy alineado a lo que estaba buscando, porque bueno, justamente por eso digo, recomiendo a todo el mundo que si no lo escuchó, el capítulo es espectacular como lo traes, porque realmente empezar a entender y a ver cómo las emociones se conectan en el fondo con la productividad y con el impacto en el negocio, por eso lo traigo mucho desde ese lado. Eh, Fue todo un desafío y el desafío que también tuve a partir de haberlo estudiado es cómo lo acerco, ¿no? Porque finalmente las personas que toman las decisiones, no es fácil tomar una formación o un consultor sobre inteligencia emocional eh, y también hubo un trabajo en ese sentido y el mercado se estaba moviendo. Es verdad que el mercado en España se estaba moviendo a un ritmo diferente que nuestro mercado latinoamericano con respecto a estos temas. eh, y en Europa también ya venían con un desarrollo que permitía un poco más este tipo de conceptualización, pero sí también había visto que en el mercado latinoamericano había un gran, enorme espacio para desarrollar. Sin extenderme más, eso fue un poco la curiosidad y un poco el tránsito que tuve a la hora de estudiar este máster de inteligencia emocional, que la verdad que entró bárbaro también a mi momento de carrera, de vida de consultoría, ¿no? En ese momento estaba con freelance. Y Gastón, mencionaste algo que es esto de cómo pasar a la práctica y poner en práctica la inteligencia emocional. Y me pregunto, ¿cómo la aplicaste? O mejor dicho, ¿cómo ayudaste a los líderes a aplicarla en los lugares en los que estuviste? Bueno, el primer trabajo que hice principalmente es aplicarla conmigo. Es muy difícil poder transmitir ciertos conocimientos y que lo que uno transmite y termina impactando en una audiencia si uno no lo pasa por el cuerpo. Claramente puedo Ujú, llegar, o sea, voy a ser muy directo, cualquiera de nosotros puede llegar a dar una clase de determinado tema leyendo slides y- y compartiendo una idea, y tanto vos, yo, o cualquier persona puede llegar a decir, puedes dar una clase sobre negociación, lo estudiamos, vemos el marco teórico y lo damos, total. pero acá lo que estaba en juego eran temas de liderazgo. Y ahí ya va cambiando un poco la situación. Eh, y en ese sentido, por lo menos a mí me sirvió mucho, y también la propuesta del máster era esto, uno transitar, no voy a entrar mucho en la teoría de lo que se trata la inteligencia emocional, pero sí entender cómo el autoconocimiento, la autorregulación, y cómo empezar a entender qué me pasa a mí frente a determinadas situaciones y, y momentos, eh, me permitió empezar a instrumentar, empezar a generar también un marco teórico propio, y cuando digo propio es tomar distintos autores, ver cómo lo veo y de cuáles son los que más me han impactado a mí en ese transcurso, y hacer también una revisión histórica de lo que fue mi experiencia laboral, mirar para atrás las mismas situaciones y mirarla de esta nueva perspectiva desde la inteligencia emocional y ver que mis momentos más productivos o los momentos en los cuales tuve mayor capacidad de impacto con los resultados alcanzados, estaban muy relacionados al momento emocional que uno estaba transitando. Y principalmente lo que me empezó a servir a mí, que eso fue lo que me sirvió después poder ejercerlo desde la consultoría y la formación, es que ya no tenía más situaciones, emociones o sentimientos que me eran limitantes o habilitantes, sino que lo que a partir de la autorregulación y a partir de entender este lugar, era conocerme a mí y frente a algunas situaciones que me podían llegar a traer
bajo presión. Doy un ejemplo, estar bajo presión y estar bajo una presión de resultados y quizás algunas sensaciones o algunas emociones como el miedo que se pueden llegar a activar, no tenía que ver con rechazarlo, porque quizás sentir miedo no es lo que un líder senior tiene que sentir, sino cómo usarlo a mi favor. Y entender que el miedo me daba ciertos momentos en los cuales ponía herramientas de protección, pero que me hacían revisar las cosas 2, 3 veces para estar más seguro, que me hacían de alguna forma potenciar ciertas competencias mías y ponerlas a disposición de ese contexto particular, lo cual termina impactando en el resultado, ¿no? Y estaba bien sentir miedo y no huir de ese miedo y no mostrarlo. También obviamente hay una palabra que a mí me abrió muchísimo, a mí particularmente, que fue vulnerabilidad. Hoy se habla mucho de liderazgo vulnerable, creo que es un término que todavía hay mucho para explorar y para desarrollar, pero en mí sirvió también bastante, pero que soy autorreferencial, pero fue el camino que hice. Y, y la verdad, también me sirvió mucho para conectar con el reconocimiento. Creo que muchas veces desde el lugar más resultadista que tenemos, que es lógico y que está bien, las organizaciones están para generar resultados positivos. Eh, la verdad que el hecho del reconocimiento propio y empezar con el reconocimiento hacia uno mismo para poder también reconocer a otra persona fue lo que también me fue abriendo camino para empezar a marcar hacia dónde creo yo que es el liderazgo más exitoso para la gestión, y acá viene quizás el título donde más me especifiqué habiendo terminado el máster, para gestionar equipos de alto rendimiento. El alto rendimiento requiere altísimos niveles de presión, altísimos niveles de concentración, y un equipo que durante determinado periodo de tiempo tiene que estar performando al 120. Eso requiere más competencias vinculadas a cómo gestionar las emociones frente al contexto dado que las capacidades técnicas que tenga la persona. En resumidas cuentas, Vicky, por eso puedo llegar a estar hablando de respuestas de 10 minutos, pero Sí. no es la idea. Pero para que veas un poco eh, qué hay realmente detrás una búsqueda total de alcanzar resultados, creo que la inteligencia emocional lo que lleva aplicada desde el liderazgo para el negocio es alcanzar resultados sostenidos en el tiempo. Y esa es la parte principal donde, donde encontré que el liderazgo puede aportar con su equipo. Y por último, y para cerrar, sí durante una primera etapa hubo que vestir ciertos conceptos y ciertas palabras para entrar al mundo de las corporaciones, porque la verdad que uno o en mi caso, por ejemplo, no estaba diseñando cursos o formaciones de emocionalidad o de cómo gestionar las emociones en el mundo corporativo. Primero, que no me iba a llamar nadie, y segundo, que tampoco era el sentido fundamental. Lo que sí estábamos haciendo es cómo formar a los líderes para alcanzar resultados sostenidos en el tiempo con equipos de alto rendimiento. Y desde ese lugar, creo que uno termina entendiendo cuál es el marco que necesita para acercar ciertos temas. Y si revisás en el fondo, se habla de inteligencia emocional hace muchísimos años. Solamente que se terminó de organizar bien el tema y el acercamiento. Y bueno, vos lo dices en el episodio, Goleman lo viene trabajando, pero es algo que viene trabajando seguro desde hace muchos años atrás. Y la aplicación de la neurociencia en el último tiempo, neurociencias aplicadas, ¿no? La parte no científica, pero más las neurociencias aplicadas también nos ha dado un mapa que nos permite entender cómo somos y cuándo somos productivos las personas, los equipos y por supuesto las corporaciones. Mm. Y Gastón, mencionaste un montón de palabras con las que me identifico muchísimo, pero se me vino una pregunta a la cabeza que es, ¿qué cosas hace bien un líder que está a cargo de un equipo de alto rendimiento? Buenísima pregunta. Te voy a traer un ejemplo de cómo empezaba yo algunas charlas que teníamos con líderes senior. A ver si está alineado por ahí a esto. Yo a veces comenzaba algunas eventos, capacitaciones y con líderes de 10, 30, hasta 50 en algunos casos, y siempre traía cuáles son las características principales de un líder ideal
o de tu líder referente, ¿no? Porque ser un líder ideal imaginativo o la verdad el mejor líder, la mejor líder que hayas tenido en tu carrera. Y eran personas que eran de diferentes países, diferentes organizaciones. Siempre al final de cada esta pregunta encontramos 6, 7, 8 características. Obviamente tenían diferentes palabras, pero el concepto era el mismo y hablamos de comunicación, empatía, claridad a la hora de transmitir. Eh, Aparecía feedback también, que quizás no es a forma de personalidad, pero tiene que ver con la comunicación honesta, directa, transparente. Eh, pero siempre son 6, 7, 8 características. Y la pregunta que surgía ahí es, todos sabemos lo que es un líder ideal. Todos sabemos qué características tenía nuestro líder ideal. Ahora, lo que no sabemos es en qué lugar estamos nosotros frente a esas características y capacidades. Y esa es la clave principal. El problema no está en saber cómo se lidera de forma excelente o cuáles son las características del líder ideal. Y de hecho, diferentes culturas de países, diferentes culturas, organizaciones, siempre se concentran en 6, 7 características. La situación está en cómo soy yo en esas características. Y esa es la parte principal para mí que hoy tiene que tener un líder a la hora de encarar un equipo de alto rendimiento o un líder a la hora de liderar quizás, y no estoy hablando de equipos directos, porque un líder puede estar liderando un equipo directo con 3, 4, 5 personas a cargo o tiene que liderar un proyecto en el cual tiene que poner más competencias de liderazgo a disposición porque tiene que hacer que otros equipos hagan para llevar al éxito de ese proyecto. En todos los puntos es eh, ¿cuántas veces un líder hizo la introspección de analizarse y de ver cómo están cada una de esas características que él mismo piensa que es un liderazgo ideal? No son dadas de un libro y demás. Uno mismo tiene que poner a Tal decir, cual. ¿cuáles son las 6 características que yo pienso que tiene que tener un líder ideal? Y nombro las 6 y ahí termina el análisis. Segunda pregunta, ¿cómo estoy yo en cada una de estas? Tercera pregunta, ¿cómo me ve el resto en cada una de estas? Que esto también lo traes vos en tu episodio. Porque el umbral y el gap que hay en ese lugar entre cómo yo veo, cómo yo creo que me ven y cómo realmente me ven, son mundos y escenarios totalmente diferentes. Ese trabajo, un consultor, un formador, también te puede hacer algo que va en contra a veces del mercado de consultoría, pero puede cobrar miles y miles de dólares para hacerlo con todos los equipos. Y estamos hablando de 3 preguntas simples que con una hoja y escrito a mano, un líder ya automáticamente lo puede empezar a hacer. ¿Cuáles son las Total. características que yo siento que tiene un líder ideal? ¿Cómo yo estoy frente a esas características? Más o menos cómo me imagino que el resto me ve. Y después hacer un análisis crítico y ácido, realmente, si uno se anima, porque también se abren puertas que uno tiene que tener una seguridad psicológica y una vulnerabilidad lo suficientemente desarrollada como para hacerlo, con ciertas personas de confianza que uno sepa que van a estar dando el desafío que necesita, decir esto cómo me ves y aceptarlo, ¿no? Fíjate cómo en un ejercicio concreto nos dimos cuenta de cuáles son las herramientas que tiene un líder para liderar equipos de alto rendimiento. Después, obviamente, sí, buscar en cómo usamos en el marco del libro que busques en ese momento que estés leyendo de liderazgo. Pero vas a ver que son las 6, 7 características que el líder del lado piensa que es lo mismo, el otro agregará una, pero siempre estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de liderazgo. Me encanta la manera en que lo explicaste tan clara, porque acá en Provocar la Reflexión hablamos mucho de hacernos preguntas y yo como coach invito mucho a hacerse preguntas. Y las preguntas que vos hiciste son grandes preguntas de coaching, abiertas, que te llevan a reflexionar y comparto que el primer paso es ese, ¿no? O sea, el autoconocimiento y el entender dónde estoy parado yo. Y voy a repetir algo por si no quedó claro que vos lo dijiste. ¿Dónde estoy parado yo en comparación a mi propia valoración de lo que es un buen líder? No estamos diciendo el manual de liderazgo, la rueda de liderazgo, los valores de la organización en cuanto a liderazgo, sino tu propio liderazgo. Me Sí, parece que una pregunta súper poderosa, simple pero poderosísima. totalmente. Y que lleva mucho tiempo responderla, porque no nos hacemos la pregunta la cantidad de veces suficiente. Eh, y además creo que según el libro, según el autor y según el marco teórico que uno encuentre, va a haber un montón de herramientas. Y hay muy, muy buenas herramientas. Mm. Creo que esas herramientas, eh, puede ser muy, muy literal, es como un martillo. Puedes clavar un clavo o puedes romper un vidrio. Entonces, la herramienta es una herramienta según cómo esté de alguna forma
mi estado de conciencia frente a qué tipo de líder quiero ser y qué tipo de líder soy, esa herramienta va a ser más o menos efectiva. Porque muchas veces desde el liderazgo le caemos a la herramienta, no, esta funciona, esta no funciona. Recién hicimos que en una hoja 4 con 3 preguntas podemos hacer un trabajo muy profundo de desarrollo de liderazgo propio y del equipo que puede durar 6 meses, un año. Una hoja. Total. Y ese es de ese lugar en donde creo que hoy el liderazgo tiene que acercarse más. Mm. Sí, mi gran pregunta es, o sea, escuchándote y lo que yo escucho muchas veces, yo hablo con líderes que me dicen, sí, quiero hacer coaching, quiero hacer este programa, estoy dispuesto a invertir, pero ¿cuánto tiempo me va a llevar? ¿Cuánto tiempo me va a requerir? ¿Cuánto tengo que bloquear en mi agenda? Y yo lo primero que digo es, bueno, primero veamos tu agenda, veamos cómo invertís tu tiempo, por un lado, pero después es esto, o sea, yo me pregunto, seguramente te tocó trabajar con ejecutivos que tenían todo menos tiempo en su agenda, o sea, quizás ni podían frenar a almorzar. ¿Cómo podías provocar e invitarlos a decir, o sea, cómo hacías para decirles, hey, espera, es importante que pauses y generes este espacio para reflexionar y conocerte? ¿Cómo lo hacías? Eh, Siempre decía lo mismo, me pasó muchísimo. Muchísimo. Tenemos que tener esta reunión, la posterga 2 veces, 3 veces. Al final tengo el viernes a las 6 de la tarde, no hay problema. Y a las 5 me aparecía el cartel, hola Gas, ya sea que. Bueno, eh, a ver, voy a ser muy directo con esto, como soy con estas personas y también lo entiendo. Tiempo tenemos. El tema es la prioridad. Tiempo hay. Prioridad está muy vinculada a las ganas y las ganas muchas veces está vinculado a la urgencia. El líder que tiene una tasa de rotación de su propio equipo de arriba del 60%, yo te aseguro que le mete 3 veces por semana. Exacto, claro. Y el líder que quizás no percibe ese nivel de urgencia, quizás lo posterga hasta momentos donde tenga tiempo libre. Para mí el gran punto es, esto no se trata de trabajar cuando uno tiene tiempo libre, y también es entender, tanto las reuniones de coaching como las que uno puede llegar a hacer sobre este tema, que puede ser ciertas, eh, ponerse a hacer foco sobre el tema durante media hora por día o lo que sea, pero sobre todo las reuniones de coaching o las de formación que uno tenga, son disparadores. El trabajo está desde esa reunión hasta la otra. Entonces, es como, a mí, durante un momento tuve la oportunidad de trabajar con deportistas. Eh, y había una parte muy interesante que a mí me llama la atención cuando uno, o sea, me tocó trabajar con deportistas de alto rendimiento, ningún deportista olímpico, pero sí traer un poco el paralelismo. Eh, Yo decía, los Juegos Olímpicos pasan cada 4 años y las Olimpiadas es el tiempo de entrenamiento que tengo en esos 4 años. Entonces, con lo cual entreno X4 lo que juego. Y en el mundo corporativo es lo contrario. Jugamos todo el tiempo el partido y no nos tomamos el tiempo para entrenarnos. Porque directamente si el entrenamiento, la formación dura un día entero, ya estoy pensando en toda la agenda que tengo que postergar. Sí, Y lo mismo pasa con los momentos que tomamos la introspección o los momentos que necesitamos para hacer foco en cómo estamos nosotros liderando, cómo somos nosotros como líderes. Creo que ahí en algunas organizaciones y algunas personas ya están repriorizando estos temas. Siempre va a estar vinculado a una urgencia. El BAU, o lo que llamamos el día a día de la organización, no va a comer siempre. Siempre no va a comer. Entonces creo que se trata, no es un tema de tiempo, es un tema de priorización. Y es un tema también de tener una conversación honesta, si tenés la posibilidad de tenerlo con un coach, mejor, porque te la va a disparar, pero con uno mismo. ¿Para qué estás haciendo esto? Principalmente tiene que ver con una función, porque yo hablaba mucho de la parte práctica, pero ¿para qué nivel práctico? ¿Qué querés? ¿A dónde querés llegar? sí, Y sí. la otra pregunta que yo siempre hacía es, ¿cuál es la versión que estás mirando sobre vos mismo? ¿Cuál es la que querés tener? Vuelvo a traer estos paralelismos. ¿Cuánto tiempo me va a llevar esto? Y a mí la respuesta que me encanta, que es genera más incertidumbre todavía, es lo que tenga que llevar. Claramente uno, si hablamos específicamente de coaching, me gusta trabajar con una cantidad de sesiones limitadas, 6 sesiones. De 6, 7 lo que necesite.
Pero como decía recién, el trabajo no son las sesiones. La verdad que es un trabajo que es mucho más largo. Lo que sí me parece más entretenido de todo es que el viaje es espectacular. Es estar viajando 6 horas, 10 horas, 14 horas en una ruta con unos paisajes increíbles y que no conocías. Entonces creo que el viaje, y a veces va a haber lluvia, y a veces va a haber tormenta, porque uno se mete también a revolver esos puntos. eh, pero me parece que el gran resultado de todo esto justamente tiene que ver con cómo transitar ese momento de transformación. Y esa persona desde adentro sabe que tiene que transformar algo. Y ese lugar de transformación y ya esa decisión y ese paso adelante requiere cierta priorización. No es tiempo, insisto, es priorización. También nos hacemos la priorización para ir al gimnasio, para comer bien. Las personas que tienen familia para dedicar tiempo a la familia, me parece espectacular. Esto también requiere cierta priorización y que tiene que ver con la percepción de cambio y de transformación que uno quiere transitar y que siente que necesita. Mm. Sí, esto que hablas de confiar en el proceso también, ¿no? Que es como uno de los principios de coaching, de decir, o sea, yo trabajo, como vos decís, tal cual, por lo menos 6 sesiones que nos permite llegar de un punto, yo lo llamo el punto de inicio, a un punto de acercamiento o proximidad al objetivo. Requiere confiar en el proceso, que para algunas personas creo que todavía les parece demasiado intangible. Vos lo mencionaste al principio, ¿no? Como queremos resultados, quiero medir, y sí, las empresas se mueven por resultados, pero las personas nos movemos por cosas humanas también, ¿no? Por las emociones, la motivación, por la conexión, los vínculos. Y pensando en esto me preguntaba, ¿no? O sea, sí, si un líder no lo quiere priorizar, me imagino que se va a notar en su equipo y vos seguramente lo habrás visto, aquel líder que no priorizó su desarrollo en cuanto a inteligencia emocional, que no le dio la importancia a la construcción de vehículos en su equipo, eso se refleja, ¿no? Es una pregunta, te estoy haciendo una pregunta cerrada, no es la recomendación en el mundo del coaching, No, no, pero estamos ¿cómo se nota conversando. ese equipo donde no se prioriza la inteligencia emocional o por lo menos no se da un espacio para construir vínculos y un diálogo y no fijarnos solo en el negocio, los resultados y en cumplir? Totalmente. Y te sumo algo a eso. Muchas veces la priorización está dada porque quizás un líder lo mandaron a hacer coach, que es terrible. O sea, porque prioriza el espacio, prioriza el tiempo, pero... Y la verdad, te doy un ejemplo. Un equipo, me pasó con otro coach que me cuenta esta anécdota, me la apropio, pero me dice, estaba caminando por la calle y lo para alguien cerca de la empresa y le dice, "Che, ¿puede ser que tal director esté haciendo sesiones de coaching?" Obviamente, entre la confidencialidad, la verdad no tengo idea por qué. Porque ahora nos dice buenos días y gracias todos los días, todo el tiempo. Buenos días, gracias, buenos días, gracias. Y la verdad que, bueno, puede ser parte de ese proceso, uno no sabe, pero de repente hay muchos líderes que esperan el checklist. Bueno, decime qué tengo que hacer. Buenos días, gracias. La internalización de todo lo que hagamos como para ver el resultado lleva muchísimo tiempo. Y Total. muchas veces para construir cierto liderazgo, lo más difícil es deconstruir el anterior, palabra muy usada en el último tiempo, la deconstrucción. Y a veces yo traigo el desconstrucción y a veces traigo ya directamente el dinamitar. O sea, no trata de Mm, sacarle las piezas para ir deconstruyendo. Agarrar lo que tenías y tenés que explotar por los aires muchos paradigmas, muchas creencias que te fueron útiles durante un periodo de tiempo que ya no lo son. Y para los que son mucho más directos, sobre todo los líderes que son mucho más directos, quiero ver resultados. El resultado de la productividad de su equipo, el resultado, voy a hacer temas muy técnicos, el resultado de turnover, de performance, de encuestas de engagement y de clima. La verdad que hay cosas que están muy cerca y medibles, pero que no los traemos porque los resultados no son como los esperamos. Y hay otros que no son KPIs tan corporativos, que son otro tipo de KPIs, como voy a almuerzo todos los días, pero no me invitan a un after, y al otro líder sí lo invitan a un after. Y el otro líder fue a 5 after y yo fui a 0. Ahí tienes un KPI, 5-0, 100% contra 0, pero tiene un impacto emocional en la persona. ujú, Este, ¿Y por qué a un líder sí y a otro no? Estoy mm, trayendo ejemplos bastante mundanos
pero que tienen un resultado, obviamente, en la performance de ese equipo y que quizás nos acercan a tener las conversaciones que uno tiene y uno percibe miedo, bueno, eterna cantidad de cosas que uno, si realmente necesita datos concretos para ver por qué uno tiene que priorizar, están ocultos todavía porque no pueden salir a la luz, pero la verdad que en general, Vicky, me ha pasado que están y que existen, como te decía antes. ¿Cuántos encuentros lleva para que una persona se muestre más vulnerable, para que una persona empiece a mostrar aquello que dice, y sí, la verdad que con esto no es hoy lo que estoy necesitando? Porque acá hay un tema muy importante, pero me extiendo un poquito, en tema de liderazgo. Eh, Hoy ya hablar de qué significa liderar bien, liderar mal, va a depender de un montón de factores. Ahora, el liderazgo tiene que estar a disposición de lo que el negocio y el equipo necesita. Este contexto, este equipo, esta persona, este lugar, en este momento, ¿qué tipo de liderazgo está necesitando? Tengo 6 personas, tengo que motivarlas. ¿Las 6 personas se motivan igual? Por supuesto que no. Hay personas que le gusta que le estés encima, hay personas que le gusta, puede ser muy directo, que casi seas durísimo con el feedback, y hay personas que vas a arruinarla con esa forma. Y tiene más que ver con cómo es el destinatario que cómo sos vos comunicando el liderazgo. Total. Y todo ese contexto en una cultura corporativa, Mm, ¿no? De dónde estamos haciéndolo. Entonces, hay tanto por descubrir, por revolver como para llegar a eso, que como todo, decía, que todo lo que venimos hablando, ¿no? La prioridad, la situación y cómo lo va teniendo, creo que termina desafiando mucho a ese líder que no lo siente como urgente o que le dijeron, trianguló el equipo de recursos humanos, echar people, con un coach y con un líder. Che, tenés que hacer coaching porque te están dando mal los resultados. Y bueno, eso no sé a qué va a llegar, ¿no? Y me imagino que has estado en esas situaciones y es un desafío, ¿no? sí. Sí, me río cuando lo decías porque me pasa esa situación, me pasa la situación de no, hice un montón de formaciones en liderazgo, pero ninguna me gustó, ninguna me sirvió. Digo, claro, porque falta la pregunta de qué tenés que hacer vos como líder, qué puedes cambiar vos, que es lo que vos dijiste también, ¿no? Como a veces hay que dinamitar versiones anteriores nuestras, pero no para incorporar un manual, porque el día de mañana ya lo vamos a poder hacer con AI, ponernos el chip y antes de mandar un mensaje que automáticamente lo alinea al estilo de liderazgo que queremos tener, sino justamente no para eso, sino para diseñar y desarrollar en realidad nuestro estilo de liderazgo. Yo te escuchaba y digo, yo hablo mucho de esto justamente porque cada persona va a ser un líder distinto por su historia, sus habilidades, las cosas que le cuestan un poco más. Pero qué importante es preguntarnos nosotros qué podemos hacer distinto y encontrar las respuestas, que es un poco lo que vos dijiste en este camino de 6 a 7 sesiones, es encontrar tus respuestas. Alguien te puede contratar a vos, me puede contratar a mí, puede contratar a, no sé, el mejor coach de liderazgo del mundo y no le va a servir si no está dispuesto a hacerse estas preguntas. Que creo que tiene un poco que ver con cuán dispuestos estamos a incomodarnos también, ¿no? Que ahí creo que también tocamos un aspecto que en el mundo de la corpo, y perdón, corpo, pero Mercado Libre no siempre fue una corpo, tienda nube Total. tampoco. Son empresas que se fueron transformando y por los desafíos del negocio tuvieron que transformarse las personas también. Pero me quedé pensando en esto, ¿no? De esa transformación también es una decisión. Vos podés decidir cambiar como líder o no. Imagino que el que no cambia es lo que vos decís, se nota en el equipo. Más allá de que te inviten o no al after, se nota en cómo responden al feedback, cómo trabajan. Eh, a mí a momentos, a ver qué pensás de esto, ¿no? Pero yo creo que el mundo se merece tener mejores líderes. Líderes que hagan estos procesos. El mundo se merece tener mejores líderes, sin lugar a dudas. Para mí, y esto es una opinión totalmente personal, las nuevas generaciones vienen a pedir otro tipo de liderazgo. Total, De una forma mucho más fuerte que antes. Se viene hablando de la generación Y, o sea, de libros hay un montón sobre las generaciones, generación Z, millennials. Hoy eh, hay un requerimiento de un liderazgo totalmente diferente al anterior. Y cuando digo diferente es las competencias que hicieron, o las competencias o las capacidades que hicieron a los líderes hace unos años, para las nuevas generaciones son capacidades descarriladoras. ¿Qué quiere decir? Lo que te llevó a llegar a ese lugar, esas mismas características hoy te pueden sacar de ahí. Eh, total. y yo creo que hay dos puntos principales
primero tiene que ver con las nuevas generaciones y segundo el contexto en el cual estamos viviendo y que la AI, la inteligencia artificial vino a ponernos a todos en un mismo nivel, así como lo hizo la Ujú, pandemia. Todo el mundo sabía liderar a su estilo y demás, pero nadie sabía liderar en un contexto de pandemia. Y ahí estamos todos desde cero, cómo gestionamos un equipo desde ese lugar y AI viene a traer para mí un nuevo paradigma que hace muchísimos años el mundo corporativo no tenía, donde la gestión del cambio, donde el miedo al cambio y al desconocimiento eh, empieza a verse muy a flor de piel. Entonces creo que ahí se está generando un contexto en el corporativo, en el mercado, en los negocios, a nivel general, que va a requerir de un liderazgo mucho más vulnerable, más curioso, más humilde, y no por eso con menos expertise. mm, Total cantidad de expertise, en sí. elevados niveles de expertise, y cuando digo expertise también hablo de experiencia, pero con un nivel, como decía recién, de humildad, de curiosidad y de vulnerabilidad, eh, que, bueno, que va a requerir mucho cambio en muchos de los líderes que hoy tenemos. Mm, mm. Y hablando acerca de opiniones, tengo que hacerte una pregunta, algo que estuve observando yo en espacios de acompañamiento de coaching. Veo mucha presión de algunos coaches, líderes que le piden a sus colaboradores y colaboradores cuyos inversores y líderes les piden a ellos resultados, pero miden mucho la performance según el uso de inteligencia artificial. Escuché de empresas reconocidísimas donde les dicen, usa tus tokens, tenés que usar todos tus tokens, y si usas pocos tokens no estás haciendo bien tu trabajo. Contame un poco qué opinas vos acerca de esto, ¿no? De cómo estamos midiendo performance por uso de IA. A mí un poco me descoloca. Qué bueno lo que traes. Yo creo que, como todo proceso de transformación que trajo la IA, también los líderes, nosotros y las organizaciones están aprendiendo a cómo medir y están aprendiendo también, en el fondo, qué es, ¿no? Cuando hablamos de AI, ¿de qué estamos hablando de AI? Eh, en algún punto, como decías vos, muchas organizaciones empezaron a medir tokens, frecuencia, si es high user, low user, o la verdad que si no usa herramientas de AI. Y yo creo que hoy la mirada actualmente, que ya pasó un determinado tiempo, ya estamos a más de un año de las herramientas de AI, el- la medida de éxito tiene que estar puesta sobre el impacto. Eh, pues la verdad que la cantidad de tokens la puedes usar mismo el que te paga tu empresa para organizar tu itinerario de vacaciones. Para organizar cómo redactar mails o cómo dejar de redactar mails. La verdad que en mi caso, por ejemplo, en un momento dejé de redactar mails, creé un asistente que me decía todos los lunes cuáles eran los mails prioritarios, cuáles eran los mails prioritarios, cuáles son no prioritarios, pero tienen que responder. Me hacía una respuesta. Yo creo que hoy está vinculado a productividad y el next step es impacto. Porque la productividad y el impacto tienen que estar de la mano. ¿Sí? Obviamente la productividad, esto que te estaba diciendo recién. En mi caso, por ejemplo, pude utilizarla para generar más espacio, ¿no? de mi tiempo, era más productivo. Pero en realidad lo que estaba haciendo era más productivo de responder el mail, me daba algunos gaps de espacio que antes no tenía. El tema es que yo usé ese tiempo para ser más productivo. Entonces, finalmente, esa productividad se traduce a cuál es el impacto. ¿Cuál es el impacto que empiezo a tener con mi trabajo? ¿Sí? Porque por ahí genero asistentes que me bajan la cantidad de trabajo transaccional para hacer otro tipo de, de proyecto, o mismo utilizar agentes de ahí para hacer benchmark o estudios de mercado que antes me salían miles y miles de dólares, o que me tardaban muchísimos días, y yo lo tengo en un caso directo utilizando ciertas herramientas. El tema es qué hago con eso, ¿no? Y cuál fue el Total. trabajo final. Entonces, tal cual como vos decís,
La frecuencia no hace a la productividad, la frecuencia no hace el impacto, y hoy creo que tenemos que estar viviendo eso en forma particular. Y ese impacto también muy vinculado a la experiencia, sobre todo Mm, cuando hablamos de herramientas de AI que están disponibles no solamente para uno, sino para mejorar la experiencia de otra persona consumiendo información o algo que la persona necesite. Todo esto creo yo que lo estamos descubriendo también, ¿no? Obviamente que una organización hace un tiempo creo que todo el mundo esté utilizando herramientas de AI, y también hay algo de cierto de que si hoy no estás usando AI en tu contexto laboral de día a día, algo no está bien, eh, mm, plantéatelo, eh, y, y después ahí sí la segunda pregunta es, plantéate para qué la estás usando, y la tercera pregunta es, finalmente, cuando ya lo tenés incorporado, etcétera, y cuán productivo y cuál es el impacto que estás logrando. Yo creo que las organizaciones que están un poquito más avanzadas, a diferencia de lo que se traía desde la teoría de que iba a reemplazar puestos de trabajo, yo creo que hoy la AI está acelerando la velocidad de productividad de muchas personas, y quizás hoy las organizaciones no están pensando en un hipercrecimiento tan grande de hunting como lo podían pensar antes, y uno puede estar eh, directamente analizando que un asistente o un agente reemplace 4 o 5 FTEs, 4 o 5 personas que lo están usando. No quiere decir reemplazarlas, quiere decir que soy 4 o 5 veces más productivo, ¿no? tal cual. Quizás. Y tampoco quiere decir que esas personas no las deben integrar, porque también sumar a una persona al equipo, muchas veces no tenés el budget digamos, o los resultados de negocio que te permiten ampliar el equipo estamos hablando de una empresa de 100 a 150. Muchas veces no lo tenés. Ahora, sí, quizás la inteligencia artificial le permite a esa organización empezar a trabajar como si hubiese incorporado 50 personas más para tener un mayor margen de negocio, y quizás en el futuro incorporar esas otras 50 y estar pensando en una productividad como de 200. Entonces, toda esta parte viene de alguna forma, a hackear la manera de productividad que tenemos. Dicho entonces, de otra forma, no se trata de la frecuencia. Hoy en día, para mí, empezó desde un lugar determinado de cuántos usuarios tenemos activos, qué frecuencia tienen sus usuarios, después que todo el mundo esté activo, a todo el mundo le doy licencias, y hago un acuerdo de que todo el mundo tenga licencias. Che, pero te estoy pagando una licencia, no la estás usando, entonces usala, no te pregunto cómo. El paso siguiente, ya como te decía recién, productividad e impacto, eh, y, y ahí son las organizaciones las que tienen que empezar a trabajar en casos de uso, ¿no? Bueno, ¿qué trajo? ¿Qué es lo nuevo que tenemos? ¿Qué trajo? ¿Cuál es el éxito? Etcétera. Mm. Me hizo pensar, me estoy adelantando a un futuro episodio de Provocar la Reflexión, pero lo voy a mencionar. Estuve leyendo un estudio de Atlassian acerca del uso de inteligencia artificial, y creo que es algo de lo cual vamos a escuchar hablar cada vez más acerca del rol fundamental que tienen los líderes y los de equipos de people en el acompañamiento a las personas en el uso de IA. Porque por lo que estuve leyendo, después, bueno, te lo comparto después, Gas, por mensaje, y a la comunidad de Provocar la Reflexión lo van a escuchar en unas semanas, está generando también agotamiento en los managers, porque ese nivel de productividad que vos decís, que mencionás, que antes tardábamos una semana en hacer algo, los líderes hoy en día están viendo que se trabaja sobre un proyecto y ya hay resultados o un avance en 24 horas, cosa que antes podía tardar una semana, dos, y eso también genera agotamiento, esta sobreproductividad. Nosotros seguimos siendo las mismas personas, con las mismas capacidades humanas, quizás un poco más despiertos o no, hay estudios que dicen que no, pero eso me parece un fenómeno que en un par de años vamos a estar conversando acerca de cómo nos impactó, porque esta hiperproductividad también traída por la IA, hay que de alguna manera ponerla en nuestro cuerpo, tiempo y espacio presente, ¿no? Totalmente. Y la verdad que esta es parte de la revolución que yo te decía. Vamos descubriéndolo mientras se va avanzando en cada paso que se da. Es impresionante cómo uno está trabajando con cierto modelo y sale algo nuevo, y tenemos eh, ya OpenAI, ChatGPT, que fue lo primero, competencia por todos lados. Estamos hablando de Claude, de Gemini, y cómo Google lo vincula a todo su propio ecosistema. Entonces, es impresionante, y creo con esto que también que decís, hay un agotamiento también en el aprendizaje. Y también hay una parte del liderazgo que es
no llego, no llego a aprender. Entonces también nos hackea un poco el hecho de decir, "Wait, ¿qué es aprender ahora? Cuando hablamos de aprendizaje, ¿no? Eh, y otro de los conceptos que también trae AI es el readiness, ¿no? ¿Cuándo está listo algo? Porque hay mucho iterar que está mucho más abierto ahora. Hay que copiar de a poco, hay que copiar también mucho de lo que los equipos de IT, de tecnología, venían ya trabajando y pasarlo como equipos de people. A people, digo, people, recursos humanos, lo traigo como en primera persona. Nos cuesta mucho a veces estos puntos. Tiene un liderazgo, un líder de otra área y estamos viviendo lo mismo, pero no podemos sentar y abrazarnos y decir te entiendo. Entonces, pero también como equipo de people tenemos que ser los primeros muchas veces en dar ese paso y ver cómo estamos utilizando nosotros todas estas herramientas. Y yendo al contexto, como decíamos recién, sí, hay mucha incertidumbre, que lo que genera también es mucha oportunidad, por otro lado. Eh, y hoy en día hay producciones de video, de contenido, como te decía, de la demora que tardamos en hacer un texto. Ahora, y esto ya está bastante comprobado, pero no, no se está reemplazando, es lo que también se llama el fine tuning, ¿no? Es esa parte una vez que la idea termina hasta el final, ese nivel de criterio, el líder no lo puede perder nunca. Hay dos cosas, el criterio y también vuelvo para lo que traigo, porque estoy muy metido en el tema, la cultura de la organización también va trayendo ciertas formas, ciertos hábitos, cómo comunicamos, cómo lo decimos, cómo trabajamos, qué es excelencia acá, para esta organización. Y en ese sentido, tanto el líder como excelencia, hoy el líder ya no está más para dar las respuestas, porque la tiene la AI y la tiene mucho más profunda seguramente. Lo que va a estar haciendo el líder, sino dando el criterio, ese lugar es el que tiene que ocupar. Entonces hay una transformación también ahí desde el liderazgo, desde ese lugar, que me parece fascinante y que muchas veces, y que hay mucho que todavía no tenemos respuesta, Vicky, porque también es así, no tenés esa respuesta. Y esa incertidumbre, bueno, incomoda. Abrazate, ¿no? Porque no te queda otra. Eso es lo que digo siempre. Abrazate que no queda otra, pero a veces es mirar alrededor y sí, estamos todos en la misma, ¿eh? Y en ese sentido también está bueno hacer esa red de contención. Mm. Sumo unos comentarios en base a lo que dijiste también y agregar un poco que me ha pasado de coaches que me han dicho, tuve que dar feedback acerca de cómo el entregable es obvio que es una inteligencia que está hecho con AI y que no tiene ningún valor agregado sobre eso. Y ahí es lo que vos decís, ¿no? El criterio sigue siendo tuyo. Si vos desarrollás algo, un documento, una propuesta y no la siquiera leíste, modificaste, pusiste en tus palabras, estás dejando de lado tu juicio crítico. O sea, y esto me parece fundamental que los líderes, y todos en realidad, no lo olvidemos, pero que los líderes les va a tocar ser guardianes de ese criterio y juicio crítico e inspirarlo en sus equipos también, ¿no? Cada vez más. Totalmente, sí. Y pero te agrego algo, perdón que te interrumpí, Vicky, esa parte de criterio, como bien decías, y ese ejemplo que viste es fundamental. Eh, Hay que saber usar la inteligencia artificial también. Eh, Siempre hay una parte básica que es el prompting. Voy a ser muy, muy directo. Una mala, un mal prompt o un prompt flojo es una respuesta floja. Eh, y muchas veces el valor agregado tiene que ver en el cómo. El AI es una herramienta. En el fondo lo que estamos viendo es una herramienta más que nos da una velocidad vertiginosa, pero pasa a ser una herramienta. Y ahí tal cual como dijiste vos el ejemplo. No veo valor agregado. Esto mismo lo podría haber hecho yo en 10 minutos en prompting y tardó 2 días. Está muy bien esa intervención. Quizás está también el otro extremo, que a veces se da en la parte de aprendizaje, ¿no? Decís, no quiero que usen AI para esto, sino que vayan, y bueno, estamos lejos del tema. Ahí estás perdiendo tiempo, ¿no? Como dijimos, Ha o perdido sea. tiempo, totalmente. Sí, sí. Pero me parece que ahí justo diste un ejemplo claro que es, la AI nos da la posibilidad de agregar más valor del que agregamos antes. Total. Y vos dijiste algo hace un rato que lo voy a traer de vuelta y recordar, que es, ¿qué hacemos con ese tiempo que ganamos con la IA? Porque si nos la vamos a pasar quizás llenándonos de más trabajo, haciendo más cosas, cuyo resultado quizás es bueno, pero
y no nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo puedo utilizar este tiempo para conectar más con mi equipo, para enfocarme más en la estrategia, en el largo plazo, pensar en el futuro? Creo que ahí también corremos un riesgo de volvernos maquinitas productivas. Y no es, bueno, ok, la IA me permite hacer más. ¿Qué hago con ese tiempo que la IA me está devolviendo de alguna manera por yo laburar bien, usarla bien? Me parece una pregunta bastante importante, ¿no? ¿Qué hago con el tiempo libre que me da la inteligencia artificial? Es buenísima la pregunta porque creo que también a mí me pasó que la IA me generó también estar horas, ¿viste? Y esa productividad también te genera eh, una sobreproductividad, ¿no? A veces una sobreexposición también a herramientas de AI y creo que es la oportunidad que tenés para conectar con el equipo, conectar con uno y conectar con la tarea. Por ahí tenés dimensiones que están buenísimas que tienen que ver con la tarea, con el equipo y con uno mismo y su propia motivación. Eh, y yo creo que en lo que te da es la oportunidad de pensar qué necesitas. Vuelvo a ser a traer estado de conciencia, ¿no? Y decir, bueno, obviamente ya tengo menos carga operativa porque ya hay una gente que lo hace. Pero tengo por ahí del equipo necesita activar un espacio para pensar autos de box, quizá para conversar desde el lugar de equipo. Y esos encuentros antes no se daban. Bueno, es una gran posibilidad, como decías vos, para detectarlo. Y creo que está más vinculado a cómo hacer bonding, cómo generar una motivación conectiva, pero por eso también está, con lo cual también tiene que ver con uno mismo. Cómo yo vuelvo a conectar con mi rol desde un lugar de propósito. Y antes no tenía tiempo para pensar en eso porque tenía que responder 180 mails por semana. Sí, Entonces, sí, tal cual. está muy bueno y nos llama todo lo que llama la reflexión es positivo, ¿no? Entonces, nos llama a la reflexión esa pregunta. Y lo interesante es que no hay una respuesta única, que depende del Tal cual. contexto de cada uno. Mm. Gas, tenemos unas preguntas finales porque no quiero Vamos. que te hayas sin contestar algunas de la audiencia y yo voy a dejar una última después porque acerca de tu futuro, que también me intriga. Adelante. Nos dejaron algunas preguntas, las voy a leer acá. Una de una persona que se llama igual que yo, una tocaya, pero no soy yo. Vicky pregunta, ¿cuál fue el momento en que te diste cuenta de que tu trabajo ya no era hacer, sino hacer crecer a otros? Qué buena pregunta. Tiene que ver a ver, yo particularmente me di cuenta desde esta curiosidad que tenía sobre qué era liderar. Yo tuve un excelente líder, la verdad, lo que compartimos en L'Oreal, entre los primeros pasos de L'Oreal, que se llamaba Carolina Huira, la directora de HR de ese momento, y ella tenía un foco muy vinculado a hacer crecer a su equipo. Entonces ahí vuelvo a decir que a veces muchas de las cosas que tomamos las tomamos por excelentes líderes que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera. En un libro también, Tatiana, una persona que te daba ese lugar y esa oportunidad. Y ahí la verdad que el, el mundo deportivo, hay muchas de las corporaciones que tenemos que copiar del deporte, eh, donde un líder llamado líder positivo, hay mucho esto, pero hoy estamos hablando de un líder. eh, no tiene gente a cargo, tiene seguidores. Y en ese lugar de los seguidores es que te eligen ser líder. Vos podés ser jefe, podés ser gerente, senior manager, director, pero el líder, los invito a entender también la diferencia entre organigrama y sociograma. El organigrama tiene una estructura jerárquica, el sociograma va a estar apuntando a ese lugar. Y cuando te das cuenta, sos líderes, porque es porque dan espacio a otros para que brillen. Da espacio a otros porque habla de uno mismo. Al final, luego de una exposición de una persona de mi equipo, mismo que me ha pasado a mí, de una exposición, cuando digo exposición no de hablar, ¿no? Sino de estar expuesto en un proyecto, de estar expuesto en algún lugar, eh, siempre termina yendo hacia arriba y le digan a la persona, che, qué bien esta persona de tu equipo, habla bien de uno. Eso en general se da en las organizaciones y en las culturas que son sanas o que tienen un contexto sano.
que también esto es importante. En qué contexto se da y cuál es la organización en la cual se da. Y finalmente, uno termina viendo que el tiempo en las organizaciones va dando la razón y aquellos líderes que no han dado ese lugar, que han liderado desde el miedo, no estoy hablando de exigencia, porque la exigencia es Mm, fundamental y eleva la vara fundamental también para el equipo, totalmente. pero que no valoran la contribución del equipo, que no reconocen como tienen que reconocer, y bueno, hay un techo de cristal ahí propiamente que se está poniendo. Entonces, a mí particularmente viendo cómo fueron los líderes conmigo, obviamente la inteligencia, meterme en temas de inteligencia emocional me ha permitido eso, eh, pero cuando el éxito de uno y de un equipo lo lleva a alguien en la propia entraña del equipo, hasta te diría que se vale doble. Sí, sí. La disfrutás, ¿no? Se vuelve, creo que yo leí la pregunta y pensé, es como que se vuelve vocación también. A veces ni siquiera una, o sea, es una vocación elegida, pero la vida te lleva ahí también, ¿no? Totalmente. Y a mí me ha servido también, ¿sabes para qué? Para reconfigurar algunos conceptos como el de reconocimiento. Uno piensa que, a mí me pasaba de pensar en el reconocimiento en un ascenso. Eh, y muchas veces el reconocimiento no tiene que ver con un ascenso. De hecho, las organizaciones están siendo cada vez más planas, no tan jerárquicas. El reconocimiento tiene que ver con poner a una persona en un proyecto de alto impacto y alta escala. Tiene que ver con, hoy presentamos frente a un senior VP, vice president, anda vos. O presento yo, porque por ahí la contesto, pero vení conmigo y conectate. Eh, entonces, o quizás terminar una presentación, un mail con esto lo hicimos entre este equipo y este otro, ¿no? Creo que esos lugares también hablan de reconocimiento y posiciona el reconocimiento en un lugar diferente al que es al salario y al puesto. Eh, y creo que ahí hay, como te digo, me ha servido a mí para también reconfigurar un poco el concepto, ¿no? De reconocer y no vincularlo solamente a un incremento salarial o un ascenso esperado, sino que hay un trayecto y un camino también en ese lugar. Hablando acerca de esto de las organizaciones, ¿no? Vi una pregunta de Willy que yo te iba a preguntar, la tenía anotada, pero dije, la voy a traer acá. La dejo para el final porque alguien nos preguntó, Willy nos preguntó, ¿cómo se trabaja concretamente la cultura en empresas de ese tamaño como Mercado Libre, L'Oreal? Qué buena pregunta. ¿Cómo se trabaja la cultura de estas organizaciones? A mí algo que me dejó Meli es una empresa increíble, increíble en el lado positivo. A mí me tocó ingresar a Mercado Libre cuando éramos 16.000 personas y me tocó irme hace muy poquito eh, con 125.000 personas. El hipercrecimiento ¡Wow! en 5 años es impresionante y de alguna forma es, bueno, cómo mantenés una cultura desde ese lugar. Y uno de los primeros puntos principales que me llevo es de Meli. Primer punto es, siempre Meli eh, transmitió y comunicó que la cultura era su principal ventaja competitiva. Y hay algo que es muy particular con respecto a esto, y lo voy a llevar a algo muy de echar de recursos humanos que tiene que ver con la famosa propuesta de valor, ¿no? Eh, y te pueden equiparar en beneficios, te pueden equiparar en salarios o subir, te pueden empatar en todos los temas transaccionales de una propuesta de valor, pero la cultura es tan propia y el ADN propio de la organización es tan particular que en eso no te van a equiparar, van a ser diferentes. Y si lo sabés transmitir muy bien, vas a atraer al talento que mejor fit haga con esa cultura. Entonces, primero lo que te permite tener una cultura bien arraigada, es que vas a traer mucho más fácil a personas que hagan ese famoso fit, esa famosa vinculación con la cultura y que van a poder vivirla. El segundo punto principal para ganar escala y para mantenerla es entender qué es la cultura. La cultura no es lo que está en la página web corporativa, ni tampoco es lo que colgás y das en un onboarding de inducción, no es eso. Realmente la cultura es lo que termina sucediendo cuando los jefes no ven. Son los hábitos, son las costumbres, son los rituales. Y lo que tiene que haber de alguna forma es una coherencia. Y la primera parte de esa coherencia está en los líderes.
la primera responsabilidad cae en los líderes. ¿Sí? Liderar con el ejemplo, ya lo estamos escuchando, pero tenemos que bajarlo del eslogan y pasarlo a la realidad, porque si no todos decimos que lideramos con el ejemplo, pero después de alguna forma, eh, si tenemos una reunión a las 10 de la mañana y con mi equipo me conecto 10 y 10, pero si está el C-Level, me conecto a las 10 en punto. ¿Y por qué tengo esa doble vara? Eso lo ve un equipo. Entonces, uno lidera con el ejemplo en los pequeños gestos. Y esos comportamientos que se empiezan a anidar son los comportamientos que tienen que ver con, eso, con esa cultura, esos hábitos, esos comportamientos. Entonces, los comportamientos tienen que ser fáciles y simples de entender. Y esa es la otra parte que tenía y que tiene Meli, que es fácil transmitirla. Y lo otro es que los comportamientos te llevan de alguna forma a entenderlos y ejecutarlos eh, de una forma en la cual la alineación está reconocida y también ser lo suficientemente honestos como organización para poner el foco en que si un líder o una persona está desalineada, tiene sus consecuencias. Alcanzar resultados de negocio desalineado de la forma con la cual esa organización quiere alcanzarlos, cómo o los comportamientos, tiene que tener un impacto. Y ese impacto, para ser muy, muy directo también, puede estar vinculado a una salida si es necesario. Y alcanza 110% en todos los KPIs, pero la verdad que está totalmente desalineado con la cultura. Hoy no tiene que discutirse eso. No tiene que discutirse. Eh, entonces creo que hay un montón hay una construcción que va a durar de muchos años, cuáles son los hábitos, cuáles son los rituales que queremos compartir, cómo se habla con los sistemas también, cómo se habla con los sistemas de cómo medimos el performance en el equipo, cómo damos feedback, qué decimos a la hora de dar feedback. Todo eso tiene que estar lo suficientemente coherente para que después fluya. Y el comportamiento esperado rápidamente una persona se da cuenta si está alineada o desalineada. No quiere decir que uno a veces no suceda, pero digamos, ok, esto este, no estoy actuando de la forma que hoy la organización siente que actuamos acá. Tiene que ver, hablamos de Meli, pero hablamos de cualquier país, sociedad, un grupo de amigos o lo que sea. Decir, che, esto acá no lo hacemos. En esta casa acá no se hace esto. ¿No? Y estamos acostumbrados a esto mismo. Eh, Creo que lo tenemos muy impregnado desde que somos chicos, en los temas de los comportamientos, la cultura y demás. Por eso digo, cuando lo llevamos a una organización y demás, tiene que ser de esa forma como para que sea rápidamente entendido. Eso es lo que hizo que también se pueda generar escala, que pueda crecer, que pueda transmitirse, pero sobre todo con el líder como el principal multiplicador de cultura, sin lugar a duda. Es el líder. Sí, sí, sí. No nos quiero sacar mucho tiempo, pero me hiciste pensar en un contexto en el cual contraté a alguien y recuerdo que tenía mis dudas respecto al fit cultural, técnico espectacular, experiencia. Tuve mis dudas, pedí consejo a mi líder, me dijo, mi líder y pares, mira, confiemos. Yo confié, pero medio como dudando. Unos meses después tuvimos que desvincular a esta persona por cuestiones culturales. Entonces, lo digo como para reforzar, y ejemplos como este hay un montón, la cultura la construyen las personas que están adentro. Entonces, sí, si hay Total, que desvincular tu cultura, no importa los resultados que tenga la persona, es más importante el negocio. O sea, y las personas que ya totalmente, están adentro. Y eso se hace con la cultura. totalmente. Y una cultura también que te permita transformarse, ¿eh? Hoy creo que la AI, como conectando un poquito lo que hablábamos antes, va a traer ciertos desafíos a una transformación cultural a muchas organizaciones. Sí, sí, sí. Gas, tengo dos preguntas más que Venga. las hacemos cortitas. Nos preguntó Nina, ¿cómo sabes cuándo tu ciclo en una empresa o en el mundo corporativo se terminó? Yo creo que a mí me sirvió por lo menos ser muy consciente de qué me estaba pasando con mi productividad y cómo me sentía yo desenvolviéndome en mi día y hay un cierto una incomodidad, entonces me digo, hay que escucharse uno mismo como está y cómo lo es. Porque ciclos tenemos muchos, digamos. La verdad que eh, uno puede tener dos, tres, cuatro ciclos dentro de una organización, dentro de un tipo de experiencia.
aburrirse, estar mal con un rol, pero después te reinventás y salís adelante, etcétera. Eh, Creo que tiene que ver un poco con... A mí me pasan dos cosas, voy a decir a mí en particular. Eh, Cómo me está desafiando, y ese desafío de adrenalina, ¿no? Y eso lo vinculo a cuál es el valor que puedo estar aportando. Yo recién decía que hablaba de mi salida en Mercado Libre y pasó hace muy poquito. Me costó muchísimo, es una empresa, como decía recién, increíble para trabajar, una de las mejores empresas a nivel global para trabajar. Y después de 6 años, eh, me encantaba el rol que tenía. La verdad que ese sí me gustaba mucho. Pero sentí que dentro de los desafíos que yo estaba buscando en este momento de mi vida, ahora en este recorrido profesional que tengo hoy, por eso ser consciente y presente en este lugar, y lo pensé mucho, sentí que estaba buscando un cambio que llegó. Em, entonces, creo que la toma de conciencia, el escuchar un poco a uno mismo cómo se va sintiendo frente al día a día y frente a uno lo que va haciendo. Y yo tuve la suerte además de irme en un contexto en el cual, como decía recién, me gustaba mi rol, ¿no? Sí, es Que el creo que mejor contexto, lo mejor que te puede y, pasar. y la verdad que sí, te da más dudas, pero el agotamiento y llevar a que quede ¿viste? Un hilo muy finito que está a punto de cortarse, genera un agotamiento emocional y mental muy extenso, ¿no? En el tiempo, que a veces no es saludable. Siempre hay algo que te mueve que está vinculado con tu propósito. Y siempre hay algo que te mueve que está vinculado con ¿cómo querés que se vea tu huella? ¿Cómo querés por acá pasó Gastón? Yo siempre pensaba, quiero ¿cuál es la estela que quiero dejar en este lugar? Y en mi caso estuvo vinculado a eso, es algo que sentís, no tengo un checklist para dar, este, lamentablemente, pero bueno. Gracias por compartirlo, Gas. Bueno, nos queda entender a futuro, en unos meses, quizás volver a juntarnos, a hacer una segunda charla y ver cómo te fue en esos primeros meses del nuevo desafío, que seguro te va a ir bárbaro y que me imagino que va a traer aprendizajes, ¿no? Porque un poco lo que hablaste en cuanto a la motivación, no te estás yendo porque no te gustaba lo que hacías, sino porque querés conectarte con todo eso que te gustaría generar también, ¿no? Y que seguro que es muchísimo. Totalmente, totalmente. Y sí, podemos volver a encontrarnos. Creo que nos queda un montón de temas por abarcar. Creo que el tema de cultura es un temón para que revisemos juntos. Así que yo totalmente abierto para tener un encuentro. Y bueno, obvio, agradecerte por el espacio que está con eso. Gracias, Gas. Bueno, los que estén escuchando y quieran dejar sus preguntas, que las dejen en este episodio, así las tenemos para el próximo, para charlar más acerca de cultura y liderazgo con Gastón Charri, que me encantó la charla. Así que te agradezco muchísimo por tu tiempo. Buenísimo, Vicky, muchas gracias. Saludos. Gracias por escuchar Provocar la Reflexión. Si algo de lo que charlamos hoy te dejó pensando, te invito a hacer algo al respecto. Conversalo con alguien, compartí el episodio o deja tu review en Spotify. Nos vemos en el próximo episodio.